El otro día comentábamos la entrevista que concedió el presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump, a el programa Hannity, de San Hannity, de la Fox News. Lo ha hecho mucha gente y entre ellos lo han hecho sus principales competidores, los de la CNN, en el programa del señor Stelter, donde aprovecharon para decir que les parecía que la actitud mediática del señor Trump era la misma, o era comparable al menos, a la de la dictadura de la Unión Soviética durante la tragedia de Chernóbil. What is the cost of lies? Those are the first words in the HBO miniseries Chernobyl, last year's award-winning dramatization of the 1986 nuclear disaster in the Soviet Union. Secrecy, state deception, endemic lying, those are the themes from Chernobyl. What is the cost of lies? The cost is trust. The cost is a collective truth, and sometimes the cost is human lives. And we have seen that trust violated. We have seen this dangerous downplaying of the pandemic, outright denialism coming from the president and his aides. And it is partly, I only want to say partly, but it is partly due to the right-wing media machine. You look today at Fox and Friends, 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. They did not bother leading with the virus today either, 10 a.m., choosing instead to focus on the president's preferred narrative about so-called. Para que no recuerde, el señor Stelter es el que le dijo a la abogada que lleva los temas del señor Donald Trump referente a medios de comunicación que en el futuro se avergonzaría de haber defendido al señor Trump, que se avergonzaría a ella, sus hijos y sus nietos. Lo cual nos demuestra que era un hombre extremadamente neutral y objetivo. Someday you're going to regret this when your kids and your grandkids look back at this time and you use slurs and smears like fake news to hurt news outlets. No, but it's... Comparar la gestión mediática del señor Trump, por muy nefasta que sea, con la gestión mediática del Partido Comunista de la Unión Soviética cuando ocurrió lo de Chernóbil, parece un tanto discutible, aunque no sea más que por el hecho de que en Chernóbil, en aquella época, en la Unión Soviética, no es probable que hubiera sido posible un programa como el señor Stelter de la CNN, ni como otros cuantos programas que nos ayudan a entender todo lo malo que hace el presidente de los Estados Unidos, cosa que en ese momento, al menos dentro de la Unión Soviética, no parece que fuera muy probable. Quizá, puestos a comparar la situación del tema del coronavirus con el caso Chernóbil, sería más justa compararlo con la gestión del partido que gobierna en China, que quizás sí tenga más puntos en común con el PQS que gobernaba en la Unión Soviética entonces. El señor Stelter y sus tertulianos en la CNN aprovecharon para arremeter contra Fox News por la entrevista por considerar que en el programa del señor Hannity habían dedicado muy poco tiempo, apenas 3 minutos, a hablar del coronavirus y el resto de la entrevista se dedicó más y se centró más en hablar de otros temas como en responder al señor Bolton por el libro que ha hecho Bolton contra Trump, en hablar de las malas relaciones del señor Trump con los medios de comunicación, en hablar de la violencia antirracista, en hablar de la intervención del ejército, de los gobernadores demócratas, etc. Y eso es lo que, en opinión del señor Stelter, acreditaba que había sido una entrevista pelota. Lo único malo es que el señor Stelter quisiera criticar las entrevistas pelota, tendría que incluir en el listado de entrevistas pelota la entrevista que hizo la semana pasada el presentador estrella de la CNN, el señor Chris Cuomo, al gobernador del estado de Nueva York, señor Andrew Cuomo, que se da la circunstancia de que es su hermano y se da la circunstancia que es del Partido Demócrata, salvo que al señor Stelter solo le preocupe las entrevistas pelota que se hacen a miembros del Partido Republicano. He was proud when you became governor because of what he knew you'd do. Remember that whole talk he gave us about, I'm not proud, I don't believe in pride, pride's deadly sin, and blah, all that. What he wanted to see is what you do with the opportunity. And everything that he ever said mattered to him about public service is what you demonstrated right here and right now during this period when your state needed it most. And I hear it all the time. Not everybody likes you, not everybody likes me. Everybody seems to like Pop now. That's the benefit of being out for a while, maybe gone. I just hope you recognize what even I'm able to recognize, being spawned from the same wolf pack. I hope you are able to appreciate what you did in your state and what it means for the rest of the country now, and what it will always mean to those who love and care about you the most. I'm wowed by what you did, and more importantly, I'm wowed by how you did it. This was very hard. I know it's not over, but obviously, I love you as a brother. Obviously, I'll never be objective. Obviously, I think you're the best politician in the country. But I hope you feel good about what you did for your people, because I know they appreciate it. Nothing's perfect. You'll have your critics. Thank you. But I've never seen anything like what you did, and that's why I'm so happy to have had you on the show.
No obstante, los insultos del señor Stelter contra la administración Trump no son los más fuertes de esta última jornada, porque el premio vuelve a ser nuevamente para el señor Joe Scarborough de la MSNBC, que lanzaba los ataques más fuertes al presidente, al decir que ya solo cabían dos opciones a la hora de clasificar al presidente de los Estados Unidos: o estaba loco o era un agente prorruso. Son, digamos, sus dos alternativas: o es un deficiente mental o es prorruso. And they're not going to tell the president. That either suggests that he is so addled and mentally deficient that they didn't think it was worth their time telling him, or that he's a source of the Russians and that they couldn't trust him. There's no other good explanation of why you wouldn't tell the president that the leader of Russia is putting bounties on the heads of young American troops. Scarborough dijo también en su programa que estaba claro que en noviembre iban a ganar los demócratas, iba a ganar el señor Biden. Le faltó decir, por mis narices, que va a ganar Biden. Y no cabe duda que va a poner en su empeño todo lo que pueda. No cabe duda que la MSNBC va a hacer todo lo posible para ayudar a ello. De hecho, en el programa de Brian Williams dedicaron gran parte del tiempo a insistir en la idea de las vinculaciones entre Rusia y el señor Trump. The folks at BuzzFeed filed a Freedom of Information Act request for some of the redacted material in the Mueller report that we didn't all get to read. The tranche they've seen shows, in addition to other things, testimony that indicates the president knew in advance of the WikiLeaks documents that were going to... What must the Russians think? I mean, think of it. They spent, what, $7 to corrupt our election in 2016, a great return on investment. Hell, they probably have the Bolton book. They know about Tulsa. We have 4% of the world's population, but USA is number one in the globe. We lead the world with 25% of the coronavirus deaths. Unos dirán que lo del señor... Unos dirán que lo de Rusia es un bulo y otros dirán que no. Lo que desde luego no fue un bulo, ya que hablamos del señor Brian Williams, fue lo del helicóptero de Brian Williams. Recordemos que Brian Williams fue el tipo que dijo que había estado en un helicóptero que había sido atacado durante la Segunda Guerra del Golfo en Irak, y luego tuvo que reconocer que igual ese relato que había repetido en su programa e incluso en entrevistas como Larry King había sido equivocado, porque en realidad él no estaba en el helicóptero, sino en el helicóptero de detrás. Lo tuvo que confesar cuando uno de los agentes, uno de los soldados que sí había estado en el helicóptero, se hartó de que el señor Brian Williams comentara tanto la anécdota de cuando había sido atacado el helicóptero en el que él viajaba. The story actually started with a terrible moment a dozen years back during the invasion of Iraq, when the helicopter we were traveling in was forced down after being hit by an RPG. Our traveling NBC News team was rescued, surrounded, and kept alive by an armored mechanized platoon from the U.S. Army 3rd Infantry. Sorry, I don't remember you being on my aircraft. I do remember you walking up about an hour after we had landed to ask me what had happened. En mi opinión, en aquel caso de Brian Williams, lo peor fue no tanto lo que pasó, sino las excusas que dio, porque él podía haber dicho, bueno, me refería a que fue atacado el convoy en el que yo iba. No fue mi helicóptero porque fue el de delante, pero íbamos en el mismo convoy de helicópteros. El problema es que en su defensa dijo, bueno, es que tuve un lapsus y me confundí en el helicóptero en el que iba. Lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque es muy difícil que te confundas a la hora de recordar si estabas tú dentro del helicóptero que fue atacado o no del helicóptero que fue atacado. In this broadcast last week, in an effort to honor and thank a veteran who protected me and so many others after a ground fire incident in the desert during the Iraq War invasion, I made a mistake in recalling the events of 12 years ago. It did not take long to hear from some brave men and women in the air crews who were also in that desert. I want to apologize. I said I was traveling in an aircraft that was hit by RPG fire. I was instead in a following aircraft. We all landed after the ground fire incident and about what we call 6 rotor disc in front of me. When he claimed last week that his helicopter had been hit by an RPG, that's obviously not true. But do you take issue with other parts of the story that he's been telling for years, that the helicopter took small arms fire and that he was scared? Well, no. I mean, we were all scared. That's the truth. You know, there's minor details through here and there. Once we landed, we set up a perimeter. It's very basic. I would not have chosen to make this mistake. I don't know what screw-up in my mind caused me to conflate one aircraft from the other. Why? Why, Bri? Why, Bri, lie?
No le salió gratis al señor Bryan todo esto. Él está en ese momento como estrella informativa de la NBC, el equivalente a Tom Brokaw, y le degradaron de NBC a la MSNBC, que es del mismo grupo, pero para que lo entendamos, es como si estás presentando informativos en Telecinco y te trasladan a Divinity, con todos mis respetos hacia Divinity, pero es más o menos eso lo que pasó al trasladar al señor Brian Williams desde la NBC a la MSNBC.